visto la vez pasada, ¿sí? Que estábamos hablando de el tema de los distintos sistemas. Este era el sistema de retorno compensado y fue lo último que vimos la clase pasada. Bien, ahora vamos a hablar un poco del cálculo de las canalizaciones, ¿sí? Es un poco la base teórica, digamos, para que entiendan cómo es que se calcula luego el trabajo práctico. ¿Está? Bien, si nadie se queja, entiendo que están viendo el Power, ¿no? Bueno, la teoría de cálculo de las canalizaciones. ¿Qué es lo que ustedes van a necesitar saber para poder hacer ese cálculo, digamos, del sistema de calefacción por radiadores? ¿Sí? Es tener en cuenta el caudal transportado en litros hora, ¿sí? La cantidad de caudal que deben transportar por el sistema, y la presión en metro columna de agua que genera el movimiento de ese fluido, ¿sí? Ustedes recuerdan, teníamos la caldera, luego teníamos las canalizaciones, que son la cañería o los conductos, y luego teníamos las unidades terminales, que en este caso, por ejemplo, para el sistema de radiadores van a ser los radiadores, o cualquier otro elemento que utilicen como unidad terminal. Entonces, el fluido va a ser transportado a través de esas canalizaciones y va a tener una pérdida de carga, ¿sí? Por el rozamiento con la canalización. Un segundo. Disculpen, con el rozamiento con la canalización ustedes van a tener una caída de presión, ¿sí? Vieron que nosotros eso lo veíamos un poco también en la instalación de gas, que iba teniendo una pérdida de presión y que también teníamos una pérdida de presión en los accesorios. Bueno, acá es exactamente lo mismo, ¿sí? El agua, al transportarse, digamos, tiene una pérdida de presión y también es proporcional a la longitud de las cañerías, ¿sí? Y a los distintos accesorios. A esa pérdida de carga le llamamos gradiente R. Y la tabla en la que vamos a trabajar, lo que vamos a estar definiendo es, en función de ese caudal y esa presión, un determinado gradiente R para nuestro sistema, ¿sí? Lo otro que se tiene que definir es la velocidad a la que ese agua va a recorrer todo el sistema y toda la cañería. ¿Por qué queremos esa velocidad que sea dentro de un límite, ¿sí? Si es muy baja, la velocidad va a tardar en llegar hasta todo el sistema. Pero si es demasiado alta, afectan de dos maneras, digamos. Una, que puede generar ruidos en el sistema, ¿sí? Y la otra, que el desgaste, ¿sí?, que vamos a tener tanto en la cañería como en los accesorios es mayor. En el paso del tiempo, en el uso del sistema, ese desgaste va a ser mayor, ¿sí? Entonces, después van a ver también algo sobre lo que es el tema de la presión eficaz, teniendo en cuenta pérdidas localizadas y por rozamiento, ¿sí? Y cuando hablamos de caudal en litros horas, ¿sí?, está dado por una ecuación que es el Q total de ese balance térmico que ustedes estuvieron trabajando, dividido un valor que es para calefacción, digamos, para balance térmico de invierno, es dividido 10, ¿sí? Hay un PDF que tiene, digamos, la parte de teoría aplicada al trabajo práctico, donde tienen esta parte explicada, ¿sí? Todo esto que estamos hablando ahora. Es como para que tengan una idea de cuáles son las características bajo las cuales estamos realizando, digamos, el cálculo de la cañería. El caudal de la red va a ser el mismo que necesitamos para la bomba, ¿sí? Ese valor 10, lo que está indicando es como es la variación de temperatura que tenemos dentro de las unidades terminales, o sea, de ingreso de agua y de salida de agua, ¿sí? Y cuando después en ese PDF, si lo ven, van a ver que para el balance térmico de verano es distinto el valor, se toma 5,5. Entonces, con el caudal de la bomba y la velocidad de agua vamos a poder obtener el diámetro de la red. Esto es simplemente una breve introducción a este tema teórico. Ahora a las 2 de la tarde les voy a habilitar el video de la explicación del trabajo práctico, donde va a estar detallado cómo tienen que ir haciendo los cálculos para la instalación de la cañería. En ese trabajo práctico ustedes van a tener que utilizar este ábaco, ¿sí? Donde entonces están entrando con el valor de caudal, entran de izquierda a derecha, ¿sí?
y chocando con la velocidad de circulación van a obtener un gradiente, y en función de ese gradiente, luego con cada uno de los caudales van a poder obtener los diámetros. Ya les digo, no me voy a extender mucho con esto, porque en la explicación del trabajo práctico lo van a tener. Bien, cuando hablamos de los sistemas de calefacción, ¿sí? Pueden ser a gas, que son los que más comúnmente nosotros conocemos, ¿sí? O también hay sistemas de calefacción con otro tipo de combustible para zonas donde no tenemos acceso a gas corriente, como por ejemplo gasoil, ¿sí? Acá muestra un poco la instalación. ¿Qué es lo que se utiliza hoy día? ¿Sí? Cuando hablamos de, ¿se acuerdan que teníamos el generador de calor, que es la caldera? Luego tenemos los conductos que transportan, y luego tenemos las unidades terminales, que son las encargadas de la disipación del calor, ¿sí? En este caso, nosotros hoy día lo que hablamos cuando hablamos de calderas, tenemos las calderas que son solo calefacción, ¿sí? Que es el caso de arriba, donde tenemos el ingreso de agua que viene desde el tanque de reserva, que no está indicado en el gráfico, pero lo que tiene es una cañería de salida de agua caliente, que es la ida, ¿sí? Que va a ir a las distintas unidades terminales, y luego tenemos la cañería de retorno, y solamente está utilizándose esta caldera para calefacción del ambiente, ¿sí? Para el sistema de calefacción. Pero también tenemos lo que se llaman las calderas duales, ¿sí? La caldera dual lo que hace es brindar agua caliente para el sistema de calefacción, pero también agua caliente para el sistema sanitario. Y ustedes ya vimos lo del tema del sistema sanitario en instalaciones 1. ¿Alguno se acuerda a qué temperatura más o menos trabajaba el agua caliente de la caldera? Era 90 como máximo. Exacto, 90 como máximo. ¿Y cuál es la temperatura de agua sanitaria? Tipo, como para bañarse, por ejemplo. Claro. 40. Exacto. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra temperatura corporal? Normal. 35, 36. Sí, 36, 37 grados, 36 grados, digamos, es nuestra temperatura corporal. Y normalmente el agua sanitaria va a 40 grados, ¿sí? Con lo cual, las calderas duales, ¿sí? Lo que tienen es, tienen que manejar distinto temperatura de agua, ¿sí? ¿Está correcto, entonces. Como máximo, recuerden que también a veces se puede setear a una temperatura un poco menor. Normalmente algunas calderas en general, también depende del fabricante de la caldera, la setean a 80, 85 grados, hay gente que decide setearla a 70, pero como máximo es 90 grados. Pero el agua sanitaria nuestra, digamos, con la que nos queremos bañar, nos lavamos las manos y eso, ronda los 40 grados. Como mucho, si alguien es muy friolento y le gusta el agua muy caliente, por ahí unos 42, ¿sí? Y también a veces varía un poco durante el verano y durante el invierno lo que necesitamos, digamos, como temperatura de agua, pero ronda los 40-42. Entonces la caldera dual lo que hace es, fíjense que acá, otra vez, este está un poco incompleto porque le faltaría, digamos, acá está, en este caso sí está dibujado, perdón, la entrada de agua, ¿sí? Fíjense que la entrada de agua viene por acá, que es la entrada de agua de red, ¿sí? Y tiene un ingreso de agua, digamos que es, o sea, va a cumplir la doble función. La primera función va a ser que la primera vez que haya que llenar el sistema, digamos, de calefacción, lo va a llenar, luego esas llaves, tiene una llavecita que se cierra, ¿sí? Y luego, entonces, esa entrada de agua de red va a estar dedicada exclusivamente a la parte de agua sanitaria. O sea, cada vez que alguien abre una canilla, va a entrar agua por acá, la va a calefaccionar la caldera y va a salir el agua sanitaria, que es este gris clarito que está saliendo por acá, ¿sí? También tiene las dos entradas y salidas, o sea, las dos cañerías de entrada y salida del sistema de calefacción, ¿sí? Otra vez, ida y retorno. Entonces, si ustedes ven la caldera que se dedica solamente a calefacción, ¿sí? Va a tener 3 cañerías, una de ingreso de agua de red, la salida de agua calefaccionada y el retorno, ¿sí? En cambio, en las duales van a tener 4, ¿sí? Van a tener el agua de red, la salida de agua sanitaria y luego la ida y retorno de la calefacción. Normalmente las calderas, puede haber alguna variante, pero ¿qué hacen? Si la caldera está funcionando para calefacción, ¿sí? O sea,
el equipo quemador está quemando para lograr la temperatura de calefacción, y yo estoy abriendo alguna canilla porque requiero agua sanitaria caliente, lo que hace es, para el equipo, para lo que es calefacción, o sea, la bomba circuladora de calefacción va a frenar, nos va a brindar, digamos, el quemador se va a dedicar, va a priorizar el agua sanitaria, y una vez que dejamos de usar el agua sanitaria, vuelve a retomar el quemador como para lo que es calefacción, ¿sí? Pero el circuito de agua de la parte sanitaria es independiente de, dentro de la caldera, digamos, de lo que es el agua, digamos, que estoy utilizando para la parte de agua sanitaria, ¿sí? Normalmente son equipos compactos, obviamente que la eficiencia del equipo ante la calefacción por estas frenadas, digamos, que va a tener en las necesidades de consumo sanitario puede bajar un poco, obviamente que los equipos han mejorado, pero bueno, como ventaja es, si yo tengo una caldera que es solo calefacción, voy a requerir otro espacio igual para lo que es agua sanitaria, ya sea porque elijo un calefón o un termotanque, ¿sí? Normalmente, ¿dónde saben que estas calderas duales se utilizan? ¿Dónde es más común verlas? ¿Alguno? ¿Por qué voy a elegir una caldera dual? En los edificios. Exacto, en los edificios se usa mucho, ¿por qué? Porque no tienen mucho espacio, vieron que en los edificios, en los departamentos normalmente, a veces es casi inexistente el lavadero, o no está previsto, o se mete todo lo que es lavadero, todo medio dentro de la cocina, entonces normalmente se utiliza mucho en edificios y también puede llegar a ser usado, por ejemplo, en casas también de veraneo, eventuales o de vacaciones, digamos, de veraneo, porque por ahí también no es algo de uso continuo, ni la calefacción es de uso continuo, entonces por ahí se presta para esa situación. Sí, cuando el uso es constante, por ahí, al ser un equipo más complejo y tiene más cantidad de válvulas adentro, puede tender a romperse con más facilidad, ¿sí? Bien. Un sistema intermedio, digamos, es tener algún depósito acumulador, ¿sí? ¿Qué significa? O sea, tienen una única caldera, ¿está? No es que estoy separando el agua sanitaria de la calefacción, lo estoy manejando todo con la misma, el equipo quemador, digamos, es el mismo, pero puedo tener, por ejemplo, un depósito acumulador de agua. Funcionaría como un intermedio de termotanque. Lo que pasa que estoy utilizando el mismo equipo quemador, digamos, que es la caldera, tanto para ese depósito acumulador como para mi calefacción. De esa manera yo tengo agua caliente para la sanitaria resguardada, digamos, y puedo utilizar de ahí mi agua caliente y hace que no se frene, digamos, el equipo de calefacción como les comentaba en la situación anterior, ¿sí? Es como una variación intermedia. Pero bueno, nuevamente, tenemos que tener un espacio para ese depósito acumulador, para poder ubicarlo, etcétera, etcétera, ¿sí? A veces puede justificarse cuando se sabe que son muchos integrantes, por ejemplo, en la vivienda o en el lugar donde está instalado, y entonces la parte, por ejemplo, de ducha se utiliza muy en continuado, y entonces frenaría mucho el sistema de calefacción. Esta puede ser una variante intermedia, ¿sí? Son opciones y variantes que pueden ser utilizadas. Bien, las cañerías. Las cañerías hay distintos materiales, hierro negro, latón y polipropileno, que es lo que se está utilizando más hoy día. Obviamente que voy a mostrarles algunas cañerías, algunas son un poco más anticuadas, pero todavía pueden encontrarlas, ¿sí? En algún sistema de calefacción, y hay algunos que todavía se siguen vendiendo, ¿sí? Y se va modificando. Siempre es importante que entiendan que nosotros, o sea, desde la universidad, desde la cátedra, lo que tratamos es hacerles como una introducción a los temas y a los distintos materiales y elementos, pero obviamente que esto no es como la matemática, que 2 más 2 siempre va a ser 4, o que por ahí es algo más fijo. ¿Sí? Ustedes esto se va a ir renovando y se va a ir mejorando, y ustedes tienen que tener la capacidad de, con ciertos conocimientos básicos, ir después poder buscar, digamos, nuevos materiales o nuevas mejoras a esto que les estamos dando acá, ¿sí? Bien.
Entonces, hablamos de hierro negro, latón y polipropileno. Consideraciones constructivas, o sea, ¿por dónde va a ir esa cañería? Volvemos de vuelta siempre a la base. El sistema de calefacción está armado por el quemador, que es la caldera, los conductos, que obviamente tienen que estar conectados a la caldera, y las unidades terminales. O sea, yo tengo que llegar desde el quemador, mediante conductos y cañerías, hasta las distintas unidades terminales que yo defino, ¿sí? Entonces, ¿por dónde van a transportarse esas cañerías? Bueno, se pueden disponer en cañeros, ¿sí? Cuando hablamos de cañeros es, por ejemplo, en el contrapiso, definir como un espacio que tenga suficiente lugar y que no necesariamente esté todo lleno, ¿sí? Empotradas en pared y contrapiso, ¿sí? Y los empotramientos de las tuberías deben realizarse siempre bajo tubo o conducto de espuma elastomérica o tubo de PVC. ¿Eso qué significa? Nosotros por ahí, cuando hablamos de hierro negro, latón, o sea, hay ciertos materiales, ustedes tienen que recordar que esa cañería está transportando agua caliente, pero esa agua caliente en algún momento se vuelve a enfriar y llega a una temperatura de 20, 18 grados, ¿sí? Entonces, esa subida y bajada de temperatura, aparte de generar presión en el sistema, lo que hace es puede dilatar o contraer el conducto que la está conteniendo, ¿sí? Y esas dilataciones y contracciones, si nosotros lo mantenemos, o sea, ese elemento lo tenemos rígido, puede generar fisuras en el lugar donde está amurado. ¿Está? Entonces, se le pone como una aislación por afuera para poder absorber esas contracciones y dilataciones del conducto y que no se transfieran, digamos, esos movimientos a un reboque, un contrapiso, un piso donde están, digamos, amuradas esos caños. También hay materiales nuevos ahora donde minimizan, ahora vamos a ver más adelante, donde se minimizan esas contracciones, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo del tubo de base PER, estos son algunos tipos de cañería que se utilizaban, donde aunque el tubo tiene como una parte plástica, ¿sí? Los elementos, digamos, todos los accesorios son niquelados, y obviamente son un poco más costosos, pero la parte de los accesorios es la que también tiene tiene mayor efecto, digamos, de desgaste en el tiempo, con lo cual se los hace siempre normalmente un material un poco más rígido, más resistente. Esto es de la marca Rehau, creo que era que también muestra los distintos, aunque la cañería es económica, nuevamente los accesorios son de elementos, de piezas de bronce que suelen ser un poquito más costosas, ¿sí? Pero otra vez, son las que por ahí sufren más con la instalación. En este caso acá se observa desde abajo a la instalación, ¿sí? Bien, algunos de los sistemas nuevos, por ejemplo IPS tiene lo que se llama un sistema push, ¿sí? Donde tienen ciertos accesorios que permiten un encastre mucho más fácil, más sencillo. ¿Ven? Multitubo push, acá viene la cañería en rollos, y tienen estos sistemas que son como conectores, ¿sí? Si alguno sabe, también tienen las mangueras, cuando nosotros usamos las mangueras de riego, también tiene un sistema fácil de instalación, ¿sí? Agua caliente y calefacción. Y acá tenemos, esta es la Hidro 3 de la industria Saladillo, que es la que hoy día se está utilizando más en cuanto a calefacción, cañería para calefacción, ¿sí? Incluso digamos, en la ficha técnica de venta, les está indicando cómo, por ejemplo, este material tiene un bajo coeficiente de dilatación y contracción, y considera que no necesita ser recubierto, ¿sí? Por algún aislante, como les comentaba antes, por ese bajo coeficiente de dilatación. Por ejemplo, les pone como ejemplo que el H3 aluminio, este Hidro 3, ¿sí? Solo puede dilatar hasta este valor, hasta menor a 100, en cambio, por ejemplo, el PEX o el polipropileno puede llegar hasta dilatar hasta 500 milímetros, ¿sí? Esta tubería lo que tiene es una capa de aluminio, que es la que está evitando, digamos, esa dilatación y contracción del material, evitando que se transfiera hacia el exterior y generando movimiento, ¿sí? Otra marca es Polimex, que también tiene azul fusión, ¿sí? Fusión por el sistema en que se encastran, digamos, los accesorios. Y la de Rehau, que les hablaba hoy, este ejemplo justo es para un sistema, digamos, de calefacción por piso radiante, ¿sí? Después eso lo vamos a ver en el próximo tema, cómo es este aparatito.
Sí es importante, cuando hablamos ahora de cañerías, ¿sí? Que ustedes entiendan y se vayan metiendo en las páginas y van a ver que no toda cañería sirve para todo, ¿sí? Es decir, el fabricante les va a decir y les va a especificar cuáles son las limitaciones y las características de cada cañería. Por ejemplo, en Saladillo, esa Hidro 3 está especificada exclusivamente para calefacción, ¿sí? Para calefacción para radiadores, ¿está? Es distinta a la cañería que se usa, por ejemplo, para piso radiante. Y es distinta a la cañería que van a utilizar para agua fría, ¿sí? Y es diferente el tipo de cañería que utilizan para agua caliente. Esto es parte de lo que ustedes tienen que ir incorporando en sus conocimientos, en donde tienen que identificar, si tienen que decirle a su cliente que tiene que comprar material o lo que fuera, que vayan diferenciando el tipo de cañería. Vamos a hacer hincapié en este trabajo práctico que ustedes traten de buscar fichas técnicas, de interpretar esas fichas técnicas para aplicar, digamos, estos conocimientos teóricos sobre cosas prácticas que ustedes van a poner después en el plan. Bien. Cuando recién hablamos de las cañerías, ¿sí? Y ahora teníamos la otra parte integrante del sistema de calefacción, y el tema de las calderas. Hay distintas calderas, vamos a nombrar un poco cuáles son los distintos tipos. Si hacemos una definición por las características, tenemos las calderas integrales, ¿sí? Que es un sistema compacto, integrado, que está todo por el conjunto caldera y quemador y los controles, que otra vez puede ser solo calefacción o calefacción y agua, ¿sí? Dentro de estas integrales tenemos la individual, tipo calefón-cocina, la automática o algunas de diseño especial. Y luego tenemos calderas convencionales, que es como una caldera en donde cada parte, digamos, la bomba, la circulación, el quemador, las válvulas que mandan la señal, las hay que instalar todo por separado, ¿sí? Y luego tenemos por su forma de funcionamiento. En ese caso, si hacemos una clasificación por cómo funcionan, tenemos las acuotubulares, las humotubulares, las celulares y las seccionales de hierro fundido, ¿sí? Esta aclaración es que para poder seleccionar la capacidad de la caldera, lo que vamos a hacer es considerar el Q, el calor a suministrar, ¿sí? Que es ese valor que nosotros estuvimos averiguando en el balance térmico, el total de la vivienda, ¿sí? O sea, esa caldera tiene que estar en condiciones de brindar el calor para toda la vivienda, y la sugerencia de Quadri es siempre considerar un 30% adicional a ese balance, ¿sí? Porque no es conveniente nunca, tanto en todos los sistemas que estamos viendo en las instalaciones, siempre nos tenemos que dejar un resguardo, digamos, un colchón adicional para lo que estamos proyectando, ¿sí? Entonces, no vamos a tomar ese Q tan estricto, ¿sí? Porque si no nos podemos quedar muy justos por diferentes motivos, que no rinda como realmente el fabricante dice que rinde, porque tenemos más pérdidas de las que por ahí previmos en el balance térmico, por X motivo, porque hay una ampliación de la casa que no estaba prevista, ¿sí? Ese tipo de cosas, podemos considerar siempre que quedarnos del lado de la seguridad y tomar ese 30% adicional, ¿sí? Para poder saber cuál es la kilocaloría hora mínima que necesitamos para poder elegir esa caldera. Bien. Acá tenemos la acuotubular, ¿sí? ¿Qué significa? Que acuotubular, el agua está yendo por el tubo, ¿sí? Y después tenemos la humotubular, que lo que va por el tubo son los humos de quemado, ¿sí? En este caso, fíjense, lo que hay es un quemador, hay una cámara de combustión, ¿sí? Toda esta cámara general acá. ¿Y qué pasa? Lo que hace es, el agua es la que entra por la cañería, ¿sí? Y la envuelve, digamos, la combustión y el calor generado por el quemador, ¿sí? Entonces, tenemos la salida de agua caliente o vapor, y dentro de este conjunto hay una salida de gases de combustión, ¿está? Entonces, lo que está pasando por los tubos es el agua, y el calor lo rodea, ¿sí? Tiene una puesta en régimen rápida, porque la masa de agua que está atravesando, digamos, ese equipo es mucho menor. Entonces es más fácil, digamos, calentar ese agua. Tiene un rendimiento bueno de un 80-90%.
Como desventaja es que suele tener este inconveniente de formación de incrustaciones y de corrosión y de arrastre, ¿sí? Es por eso que a veces hoy día se colocan aditivos al agua para evitar estas situaciones. Luego tenemos la humo tubular, ¿sí? Fíjense que ahora lo que está pintadito todo divino es todo lo que rodea la cañería, ¿sí? Entonces el agua está saliendo por acá, ¿sí? Y lo que está pasando, o sea, en realidad la cañería lo que está transportando es el calor calentando, digamos, al agua, ¿sí? Tiene una entrada de agua fría acá general, que es a la parte inferior, porque el agua caliente tiende a subir, ¿sí? Pero la que transporta, digamos, el calor es dentro de la cañería que está envuelta por el agua. Es un tubo cilíndrico casi horizontal, ¿sí? Y para mejorar la eficiencia se trata como de retener esos gases dentro de la cañería, que no salgan enseguida, ¿sí? Y suelen tener potencias bastante importantes, ¿sí? Pero no entran en régimen tan rápidamente como el anterior. Habíamos hablado también que estaban las celulares, que es esta que está por acá arriba, ¿sí? Que básicamente es una cámara de combustión sumergida en agua y tiene como varias secciones de chapa de acero por las que circula a presión los gases de combustión, ¿sí? Lo que puede tener es que, según el combustible que se utiliza, puede tener algunas dificultades para limpieza. Como máximo tiene un rendimiento de 100.000 kilocalorías hora. Y luego tenemos la seccional, que es como si fuera, pareciera como un radiador, pero es básicamente también una caldera seccional, donde una se lo puede armar, digamos, en función de la capacidad que queremos armar, la cantidad de secciones que le vamos a colocar, ¿sí? Son módulos de hierro fundido y se puede armar a medida. Bien, hay algunos diseños especiales de la humo tubular, que es presurizada, ¿sí? No voy a ahondar demasiado en esto. De combustión cónica radiante. Esto por ahí, estos sí son como más actuales, es una humo tubular de 3 pasos. Son equipos grandes, son equipos que requieren mucho espacio, se utilizan para potencias importantes, se pueden utilizar para lugares grandes, ¿sí? Pero básicamente tienen una entrada en régimen más lenta, ¿sí? El combustible quema, va mandando gases por los tubos que rodean el agua a calentar. El concepto es lo mismo que estuvimos viendo antes, ¿sí? Se pueden utilizar combustibles líquidos o gaseosos, tanto gasoil o se puede usar con gas, ¿sí? Tiene una gran capacidad térmica y para lugares de mucho tamaño es más económico utilizar este sistema que el agua tubular, ¿sí? Obviamente que requiere más presión, mayor volumen, tiene mayor peso el equipo porque trabajan a mayor presión, con lo cual las paredes de ese tanque tienen que ser bastante mayores. Esta es otra marca. Y acá distintos tipos, digamos, también de generadores de calderas presurizadas, etc. Bien, esto también está en la parte de teoría, que son las calderas de biomasa, ¿sí? Nosotros hablábamos de que por ahí cualquier caldera hay que darle combustible, de algún tipo, ¿sí? Hablábamos de que puede ser gasoil, puede ser gas. Bueno, en este caso, en el caso de las calderas de biomasa, lo que se modifica es el tipo de combustible. Y por esa modificación del tipo de combustible le tenemos que generar un contenedor donde se coloque ese combustible, ¿sí? Y en este caso son pellets o leña o astillas, ¿sí? Obviamente que requiere que uno esté constantemente manualmente colocándole ese combustible, pero en lugares donde quizás no tenemos gas corriente o nos es difícil conseguir gasoil, es una variante que se puede utilizar, ¿sí? Aparte es una energía renovable, estamos independizándonos del hidrocarburo, ¿sí? Así que es otra variante que se puede utilizar como caldera, ¿sí? Este es otro formato, caldera de pie a leña, lo mismo, obviamente son más volumétricas, hay que ir alimentándolo de leña, digamos, como para que funcione, ¿sí? Pero son variantes, uno tiene que pensar que no siempre en todos los lugares donde nosotros tengamos que implementar un sistema de calefacción, tengamos todos los requerimientos de combustible o energía eléctrica necesarios. Entonces tenemos que poder tener variantes para poder proveer a algún cliente que esté en esa situación. Bien,
Las compactas integrales son las que ustedes por ahí más conocen, las tipo calefón, ¿sí? Compacta integral sería la dual, la que estamos hablando de calefacción y agua sanitaria, ¿sí? Acá, en este caso, por ejemplo, esta es la de las marcas Caldaya, ¿sí? Donde tenés la dual, que es doble servicio, calefacción y agua caliente, solo calefacción. Obviamente que hoy día ya vienen digitales, ¿sí? Tienen dispositivos de control. Otra cosa importante es que consideren el tipo de tiro, ¿sí? Ustedes, como toda caldera, recuerden que tienen gases de combustión que tienen que liberar, ¿sí? Estuvimos viendo el tema de las ventilaciones en instalaciones 1 y acá también tienen que recordar esta parte y considerarla dentro de su proyecto y dentro de su sistema elegido, ¿está? Entonces, estas calderas pueden ser de tiro balanceado o tiro natural, que por ahí está un poco ya más en desuso, normalmente se usan las de tiro balanceado, pero también hay hoy día tiro balanceado forzado. ¿Qué tiene el tiro balanceado forzado? Tiene como un pequeño ventilador, obviamente que todas requerimos de instalación eléctrica, y ese ventilador lo que hace es fuerza y apura, digamos, la salida de esos gases. Esto permite que la cañería de salida de esta caldera sea más corta, no tiene el requerimiento de que sea necesariamente a los 4 vientos, ¿sí? Entonces, cada tipo de caldera, digamos, va a tener una utilidad en función de dónde la estemos utilizando, ¿sí? Bien. Lo mismo, fíjense, en este caso, esto es lo que hablamos de las fichas técnicas. Acá en la derecha se ve que por debajo están las cañerías de conexión. Eso también hay que tenerlo en cuenta según el tipo de caldera que están utilizando. Si es mural, si es de pie, si es de apoyo, ¿sí? Fíjense, vayan investigando en las páginas cuáles son las variantes que ustedes tienen en función de la ubicación en donde las van a colocar en sus proyectos. Obviamente que cada cosa ocupa espacio. La cañería, esta es la cañería que tienen acá arriba, en este caso es una de tiro balanceado forzado, pueden sacarlo hacia arriba o directamente a 90 grados hacia atrás. Y la ficha técnica les va a estar especificando dónde va a estar colocada. En esto tienen que tener la consideración de que la altura y la ubicación de esa caldera que ustedes están poniendo no coincida, por ejemplo, esta ventilación con un encadenado y no tener que pasar la cañería o romper algún encadenado o alguna viga estructural, ¿sí? Entonces, conociendo los distintos elementos que componen los sistemas de calefacción que nosotros estamos proponiendo, nos va a ayudar a poder decidir y elegir de mejor manera cómo van a estar ubicados dentro de nuestros proyectos, ¿sí? Acá un ejemplo, lo mismo, fíjense que acá está la cañería, por debajo, ¿sí? En este caso tienen 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? La quinta, la del medio, es la provisión de gas, y las otras 4 es para un caso de una caldera dual, donde tienen ingreso de agua desde el tanque de reserva, la salida de agua sanitaria, la salida de agua de calefacción y el retorno del agua de calefacción. Estas son las tipo cocina o bajo mesada, son un poquito más grandes, es de tipo humo tubular, no acuatubular como las que estuvimos viendo recién. Tienen mayor rendimiento, ¿sí? Pero bueno, también tienen un volumen un poquito mayor. Y acá compacta integral, que es de mayor capacidad que la que nombramos recién, pero tiene una altura mayor, ¿sí? Con lo cual también otra vez requieren mayor espacio. La capacidad de estas puede llegar hasta las 175.000 kilocalorías horas. Si ustedes estuvieron viendo su balance térmico, van a ver que hablar de 175.000 kilocalorías horas es como un montón, ¿sí? Así que eso ya nos da también una pauta de ir entendiendo cuáles son los valores de kilocalorías normales dentro de una vivienda. Bien. Ya hablamos de las cañerías, ya hablamos de los equipos quemadores, y ahora tenemos lo que es las unidades terminales, ¿sí? Y ahí tenemos los 3 grandes elementos de este sistema de calefacción que estuvimos hablando desde la clase pasada hasta ahora, ¿sí? Nuestras unidades terminales lo que hacen es disipar el calor, ¿sí? Hay distintas unidades terminales. Tenemos
obviamente que siempre estamos hablando del sistema de calefacción centralizado, y vamos a tener o la losa radiante, o el piso radiante, o los radiadores de fundición, los termozócalos, radiadores de aluminio, convectores, caloventores y fan coil. Estas son todas distintos tipos de unidades terminales. En losa radiante y piso radiante se termina confundiendo, o sea, se termina mimetizando un poco con lo que hablamos de conductos y cañerías, ¿sí? Porque es como que la misma unidad terminal es una cañería, un conducto que está atravesando toda una superficie. Después, cuando veamos ese tema en la clase que viene, lo vamos a ver un poco más en detalle. Pero ahora básicamente lo que vamos a hablar es de los elementos a continuación, ¿sí? A partir de radiadores para abajo. Y acá habla de la inercia, ¿sí? ¿Entienden lo que es la inercia térmica? En general, ¿alguno? ¿Sí, no? ¿O alguno que no? Se durmieron todos. ¿No tiene que ver con la conductividad térmica del material, de los materiales? Que retiene el calor. Sí, que retiene el calor. Inercia térmica. Sí, para hablarlo más sencillamente es eso. ¿Qué significa? Si yo hablo de un material que tiene alta inercia térmica, ¿qué estoy hablando? ¿De que retiene el calor mucho tiempo o poco tiempo? Mucho, ¿no? Mucho tiempo. Mucho tiempo, exacto. ¿Sí? Entonces, yo cuando hablo, por ejemplo, el ejemplo más claro por ahí es cuando hablamos de los radiadores de fundición y los radiadores de aluminio, ¿sí? El radiador de fundición, ¿sí? Es un material, es hierro, es pesado, con lo cual tiene, como ven acá, mediana a alta inercia térmica, ¿sí? El de aluminio es un elemento más liviano, ¿sí? Es livianito el radiador, entonces tiene también, como consecuencia, una inercia térmica medianamente baja. Cuando hablamos de la puesta en régimen de un sistema de calefacción, ¿sí? Lo que estamos hablando es la velocidad en la que ese sistema de calefacción es como cuando en los autos hablamos de la velocidad de 0 a 100, cuánto tiempo tarda el auto de llegar de 0 a 100, vieron que todos los autos los comparan, este es repotente porque llega de 0 a 100 en 5 o 6 segundos. Bueno, acá estamos hablando de lo mismo. La puesta en régimen de un sistema de calefacción es ver qué tan rápido llega la temperatura requerida por nosotros para poder llegar al confort. Cuando los elementos tienen mucha inercia, ¿sí? Lo que va a pasar es que probablemente tarden un poco más en entrar en régimen, ¿sí? Pero cuando le retiramos, o sea, se corta el quemador y deja de funcionar, el elemento mantiene el calor durante más tiempo, ¿sí? En cambio, o sea, tarda más en ponerse en régimen, pero una vez apagado, mantiene el calor durante un poco más de tiempo esa unidad terminal, ¿sí? En cambio, el de aluminio va a tardar menos en ponerse en régimen, pero a la vez, una vez apagado el sistema, ¿sí? Tiende a enfriarse más rápidamente, ¿sí? Entonces, a veces esta decisión también de qué es lo que utilizamos como unidad terminal, entre otras cosas, porque también tiene que ver con el proyecto, el diseño, la parte económica, etcétera, tiene que ver con esta inercia térmica. O sea, nosotros, por ejemplo, en una zona, vieron que habíamos visto las zonas bioclimáticas de nuestro país, y nosotros estamos en la zona 4, en un lugar templado frío, en donde por ahí necesitamos que pueda entrar en régimen rápidamente, pero no es necesario que tenga tanta inercia térmica. Por ahí en lugares más fríos, ¿sí? De menores temperaturas, a veces requerimos algún tipo de unidad terminal que tenga un poco de inercia térmica mayor. Por eso también en Bariloche, en las zonas de San Martín, se tiende a tratar de usar los de mayor inercia térmica, como el piso radiante, o radiadores de fundición, o ese sistema, como para que se mantenga durante más tiempo el calor, porque no sube mucho la temperatura durante el día, ¿sí? Bien, luego tenemos correcciones de la cantidad de calor según la ubicación del radiador. Hoy en día, por ahí es más difícil ver estas ubicaciones, pero se usan, ¿sí?
Debo decir que normalmente muchos proyectistas, cuando quieren priorizar, digamos, en el diseño de los ambientes interiores, una estética limpia y donde no se vean las unidades terminales, porque no dejan de ser sistemas exteriores y que por ahí pueden afear relativamente el ambiente, se tiende como a esconder, digamos, esa unidad terminal, ¿sí? Ya sea detrás de una rejilla o haciendo como este tipo de zócalos es muy común a veces, especialmente en las habitaciones, en donde se, digamos, se esconde y se tapa de la línea de visión, digamos, esos radiadores. Pero ustedes tienen que entender que eso también lo que va a hacer es reducir, digamos, la eficiencia de esos radiadores. Con lo cual, si nosotros un emplazamiento normal, que es el sugerido por el fabricante, obviamente que estos 70 milímetros y 40 milímetros después vayan viendo en cada ficha técnica de los fabricantes qué es lo que les sugieren, pero básicamente este emplazamiento donde tenemos el 100% de la eficiencia del radiador, a medida que lo vamos escondiendo un poquito más, se va a ir reduciendo 95, 90, 80 y 85 la eficiencia de ese radiador, y es algo que tenemos que tener en cuenta en el cálculo. O sea, si nosotros por ahí, para esta ubicación, yo necesito 8 elementos, y es probable que quizás para esta ubicación, o para la ubicación más extrema del 85, requiera agregarle un elemento más, porque estoy reduciendo la eficiencia de ese radiador por esconderlo de esta manera, ¿sí? Entonces, que les quede claro que es una opción poder esconder o ocultar de alguna manera esas unidades terminales, pero también tiene una consecuencia que la tienen que tener en cuenta en el cálculo del proyecto. Bien, ubicación de radiadores, ¿sí? Cuando hablamos de la ubicación, vieron que cada sistema, nosotros cuando hablábamos de calefacción por gas, esos calefactores tenían una ubicación según el tipo de tiro que tenía, si era tiro natural, tiro balanceado, si lo teníamos que poner en una pared exterior, qué cercanía teníamos que tener respecto de la ventana. Bueno, ahora, con el tema de los radiadores, lo que tenemos que analizar es tratar de buscar de colocarlo en la pared más fría, ¿sí? En una pared exterior, para que el rendimiento del radiador sea mejor y la eficiencia de ese radiador sea mejor. Fíjense que hay dos ejemplos, donde en el de la izquierda, ¿sí?, tenemos el radiador ubicado en una pared interior opuesta a la pared de la ventana, ¿sí? ¿Qué hace eso? Lo que está graficado a la izquierda, esta curva que está puesta acá a la izquierda, es lo mismo que habíamos visto en la clase anterior, donde se comparaban las temperaturas que teníamos en la altura del ambiente, ¿sí? Y recuerden que nosotros tratábamos de tender a que la temperatura sea dentro de todo estable, ¿sí? Que no fuera menor a 17 grados en la zona del piso, ¿sí?, en la zona de los pies, y que no fuera muy elevada en la parte de la cabeza, que es más sensible, ¿sí? Entonces, fíjense que si nosotros ubicamos el radiador en la pared opuesta, en una pared interior, ¿qué pasa? Por la forma de convección, ¿sí?, lo que vamos a lograr es que suba mucho la temperatura en la parte superior y no sea suficiente en la parte interior, generando una diferencia de temperatura en la altura del ambiente, ¿sí? En cambio, esto se mejora ubicando los radiadores bajo las ventanas o cercanas a las paredes exteriores. Obviamente que cuando tenemos ventanales enormes de piso a techo o puertas-ventanas, no significa que no podamos hacerlo que sea, lleguemos al otro extremo, ¿sí? Vamos a poder tratar de buscar alguna pared ortogonal, digamos, cercana a esa abertura para poder ubicar ese radiador lo más cercano a la pared fría, digamos, que tengamos en el ambiente, ¿sí? Bien, el cálculo de los radiadores. Esto es una manera en la que nosotros se calculaban antes los radiadores y tenía que ver con la superficie, ¿sí?, y el calor emitido por hora por esa superficie de radiador, ¿sí? Es como para que lo sepan, lo tengan en cuenta, ¿sí? Y era como nosotros hacíamos el práctico antiguamente. Pero bueno, hoy día los fabricantes nos dan la kilocaloría hora por elemento que emite ese radiador o esa marca o esa variante, pero está relacionada con esto, ¿sí? O sea, nosotros ya tenemos el valor de fábrica, pero tiene relación con la superficie, digamos, que tiene de emisión de calor.
y va a depender del material, lo que hablamos recién también un poco, si es fundición, si es aluminio, lo que fuera, de la construcción y sus dimensiones, y de la diferencia de temperaturas entre el medio de calefactor y el aire del local, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacíamos era, teníamos el rendimiento de esos elementos en kilocaloría hora por metro cuadrado, ¿sí? Teníamos el caudal que queríamos proveer en ese ambiente, y de ahí podíamos sacar la sección total que necesitábamos, y en función de esa sección total terminábamos definiendo la cantidad de elementos, ¿sí? Hoy lo van a ver en el ejercicio de trabajo práctico, o sea, en la explicación van a ver cómo lo vamos a usar con la ficha técnica. Radiadores seccionales, lo que hablamos de las unidades terminales, ¿sí? Estos son radiadores de fundición. Fíjense que incluso estos radiadores, porque eran de mucho peso, se apoyaban en el piso, ¿sí? Vieron que hoy ustedes, si ven radiadores, casi siempre están colgados. Pero antiguamente los radiadores eran los que eran de fundición, y cuando tenían muchas columnas, ¿sí? Fíjense que el corte de este radiador, de cada elemento de este radiador, tiene 4 columnas, que es por donde circula agua, para generar mayor superficie de radiación y de convección de calor, ¿sí? Entonces, habían de 4, de 3, tipo 2 columnas, ven acá por ejemplo tienen este que tiene 2 columnas de agua, ¿sí? Y tienen la altura, el ancho y la sección. Ven que antiguamente nosotros nos daban la sección por elemento, lo que nos proveían como información era, tiene tantos metros cuadrados por elemento, porque el cálculo se hacía a través de la superficie, ¿sí? Acá hay otros ejemplos, donde por ejemplo este es de 3 elementos, ¿sí? Este está colgado, ¿sí? Pero también tenía que ver en función de la cantidad de elementos que tuviera, y si se podía colgar o no. Acá había uno semi-chato, extra chato, distintas variantes. Hoy día les puede pasar, he visto, ahí he tenido clientes que por ahí lo que hacen es a veces de alguna demolición, por ejemplo, consiguen radiadores que ya están armados de fundición, y si se les hace una limpieza todavía pueden ser útiles, ¿sí? Entonces, aunque no es tan común por ahí este tipo de radiadores, incluso los de piso, estos de acá, todavía les puede pasar que tengan situaciones en donde alguien por ahí quiere reutilizar algún radiador de fundición, y por eso está bueno saber y traer a referencia más o menos, tener una idea de esos radiadores, dónde los pueden ubicar, o tratar de utilizarlos de la manera más eficiente posible, ¿sí? Otra vez, radiadores de 3, 4 columnas. Fíjense que antiguamente, ya les digo, se hablaba de cantidad de columnas por elemento, y cuanto más columnas tenían como mayor superficie y rendía más. Que acá, por ejemplo, tenían radiador de 4 columnas. Si hablábamos de un tamaño de 61 comparado con uno de una columna de 61, la superficie de sección era 0,19 y esta era 0,12 metros cuadrados, ¿sí? Pero fíjense que son pesos importantes, ¿sí? Cada elemento pesa 30 kilos, ¿sí? Estamos hablando de un peso bastante importante. Bien, los radiadores de aluminio en general tienden a tener una columna, tienen como aletas para ayudar a la distribución del calor, ¿sí? Otra vez van a tener distintos modelos, estos modelos también van a seguir cambiando, tienen que tratar de ir viendo y actualizándose con los distintos modelos que surjan y los beneficios. La idea es que ustedes puedan interpretar las fichas técnicas y cuáles son las ventajas y las desventajas de los distintos elementos y materiales que se van utilizando. Bueno, estos son, el de la derecha es un ejemplo, digamos, que tienen los distintos elementos. Fíjense que cada elemento es igual, son iguales de ambos lados los elementos, ¿sí? O sea, son simétricos en cuanto a la cañería, ¿sí? Acá tenemos una ficha técnica de un radiador, o los elementos de una marca Caldai, ¿sí? Esto es lo que ustedes tienen que aprender a analizar. Fíjense, ya el fabricante les está sugiriendo, ¿sí?,
la ubicación y la colocación para el mejor rendimiento de ese radiador. Entonces, si ustedes eligen alguno de estos modelos, ustedes tendrán que ver si ese modelo les sirve para el ambiente en el cual lo están proyectando. ¿Qué significa? Yo cuando hablo de el clan X500, este valor de acá normalmente a lo que se refiere, fíjense, 500 acá, vengo acá, el valor E es entre centro, es de 500 milímetros, y me está marcando la distancia entre una cañería y la otra, ¿sí? Ingreso y salida del conducto de cañería, digamos, de ingreso de agua. ¿Está? Entonces, los más comunes son los 500. Vamos a hacer hincapié en la parte práctica, que ustedes elijan radiadores que sean comercialmente conseguibles, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Qué significa? Que a veces los fabricantes en nuestro país, y más bajo las condiciones no solo de pandemia, sino a veces de dificultades de importación, etcétera, o de fabricación misma, tienen que tratar de buscar dentro de las ofertas que les hace el fabricante, cuáles son las que comercialmente más se consiguen. Pero también poder interpretar, digamos, este radiador, qué información me está brindando. Entonces, si el modelo es 500, es que la distancia entre los centros, ¿sí?, es de 500 milímetros o 50 centímetros, pero que después la altura total del radiador va a tener una dimensión un poquito mayor, y que aparte tengo que tener en consideración los 10-12 centímetros que me está sugiriendo este fabricante, que tiene que tener de separación respecto del piso, ¿sí? Entonces, todo esto me va a ayudar a entender si ese modelo que yo estoy eligiendo va a entrar, por ejemplo, debajo de una ventana. También tener en cuenta que si yo por cálculo a mí me da que necesito 8 o 10 elementos, y no lo puedo poner bajo una ventana, lo tengo que poner en un lateral, y bueno, ver si no me choca con alguna abertura o alguna puerta que justo está sobre la pared ortogonal sobre la que lo estoy ubicando, ¿sí? Entonces, interpretar las unidades terminales, lo que yo estoy calculando, cómo lo ubico, y después corregir sobre ese valor, ¿sí? Así que esto es para tener en consideración en las distintas fechas técnicas que ustedes vayan mirando, ¿sí? Esto es otro modelo que a veces brinda distinta información, ¿sí? Acá hay un tema sobre los watts y la potencia de kilocaloría hora. Lo vamos a coordinar un poco con los docentes primero para después, una vez que hayan visto el video, lo consulten bien en la parte práctica. Pero fíjense que les está dando un valor de 60 grados, ¿sí? En el PDF que está de aplicación al trabajo práctico van a ver que estos 60 grados tienen que ver con la diferencia de temperatura que hay entre el radiador, ¿sí?, y la temperatura ambiente, ¿sí? Eso significa que si yo considero que la temperatura promedio del radiador, o sea, entra agua caliente, pero sale agua un poquito más fría, ¿sí? Porque la idea del radiador es que ese calor lo aprovecho en el radiador para transmitirlo, digamos, al ambiente. Entonces, entra agua caliente y sale fría. La diferencia promedio de esa temperatura del radiador es de 80 grados normalmente. Y nosotros la temperatura ambiente que generalmente estamos proyectando es 20. Entonces, 80 menos esos 20 son ese delta T que está generando acá en la ficha técnica. Entonces, lo que nos está diciendo el fabricante es que la capacidad de cada elemento para un delta T de 60 grados es de 71 watts. Estos watts tienen una conversión a kilocaloría hora, ¿sí? Pero a veces, y ahí es donde ustedes tendrán que ir viendo con sus ayudantes, van a ver las fichas técnicas que vayan encontrando, y hagan una lectura y una interpretación de esa ficha técnica, y si tienen dudas las van consultando con el ayudante sobre cuál es la que tienen que utilizar. Bien, otro modelo, nuevamente, diferentes formas. Fíjense que el corte de cada elemento es distinto, y también va a tener que ver no solo con la potencia, sino con la estética que ustedes quieran en el ambiente.
Ahí, dentro de los elementos, ahí está el toallero, ¿sí? Que es también una unidad terminal dentro del sistema de calefacción, ¿sí? Que tiene una forma distinta. Toallero, porque la idea es que se utilice para toallas y se utiliza normalmente en los baños. Acá no tienen mucha posibilidad de elección, ¿sí? O sea, van a ver que los toalleros en cada marca van a tener no más de una o dos variaciones, digamos, de tipo de toallero. No se entusiasmen con alguna cosa que vean de Europa, porque hay algunos toalleros muy modernos y muy divinos. Acá están marcados estos de IPS, pero nuevamente vuelvo a insistir que ustedes como profesionales tienen que poder proponerle a sus clientes cosas que se puedan conseguir, que se puedan obtener, ¿sí? No tiene sentido prometerle algo que después no pueden comprar ni conseguir. Obviamente que aquí hay algunos de diseño, que tienen un formato más lindo, que incluso se pueden colocar en algún otro lado, pero básicamente el toallero lo que nos permite es, en los baños, ¿sí? Tener, digamos, colectores horizontales, donde ustedes pueden colgar la toalla y poder generar, secarlo con mayor facilidad, ¿sí? Obviamente tendrán que ver qué tipo de toalleros hay. Ya les vuelvo a insistir, normalmente hay 2 tamaños en cada marca, pero bueno, puede haber alguna cosa más. Y luego tenemos los accesorios. Un poco en el video se los aclaro, también hablo un poco del tema de los accesorios, pero básicamente nosotros tenemos distintos accesorios en el radiador. Si nosotros vemos el radiador, a ver un gráfico, a ver. Este se ve más de cerca. Bueno, fíjense, el elemento es simétrico, o sea, simétrico en el sentido de que yo puedo, al mismo elemento le puedo conectar hacia la derecha o hacia la izquierda el siguiente elemento. Entonces, es estandarizado, yo puedo armar el radiador en función de la cantidad de elementos que requiere el ambiente. En el PDF habla de hasta 20 elementos. Por favor, consideren igual dentro de, o sea, cada fabricante, en función del tamaño del elemento, le va a sugerir o le va a definir cuál es el límite máximo de elementos que pueden utilizarse en ese radiador. Así que traten de ver y observar otra vez esa ficha técnica, que es lo que le está informando. Pero esto no deja de ser un hueco, que es por donde va a ingresar el agua y después por donde va a salir, ¿sí? Yo no puedo dejar todo esto abierto, ¿está? Entonces, aunque esos huecos son estándar, después los tengo que completar y ahí es donde pasan a formar los accesorios, ¿sí? Que son los que llaman kit de instalación, digamos, los que les venden, digamos, estos accesorios. En esos accesorios vamos a tener una válvula, que a veces las válvulas son termostatizables, o sea, significa que esa válvula en un extremo, que normalmente va en la parte superior, es una válvula que a veces se puede abrir o cerrar como para dar una cierta graduación dentro de ese ambiente y de ese radiador para generar mayor o menor calor, ¿sí? Normalmente en el lado opuesto al que ubicamos la válvula va a estar el grifo de purga, ¿sí? O sea que va a tener de este lado es como un tapón pero con un tornillito, que lo que se permite tiene la posibilidad de abrir y cerrar ese tornillito, y cuando hablamos de purga es porque el sistema tiene agua y aire, ¿sí? Tratamos de evitar que tenga la menor cantidad de aire y sacar ese aire del sistema, porque el aire lo que provoca es ruido, y ese aire también puede provocar corrosión interna en las cañerías. Entonces, normalmente, sí o sí, luego de la primera carga de la cañería, se debe purgar cada uno de los radiadores para poder eliminar ese aire. Y eso va en el extremo opuesto normalmente a la válvula. Luego tenemos un detentor, que es como un tapón, pero en definitiva también es como una llave en donde nosotros podemos cerrar individualmente cada radiador. Antes, cuando tenías algún problema en algún radiador, sí o sí había que vaciar toda la cañería para poder repararlo. En este caso el detentor nos permite ir cerrando individualmente cada radiador para poder hacer algún arreglo local. Y del otro lado va a haber algún tapón ciego para poder cerrar ese radiador, ¿sí? Entonces, esos son los accesorios, ¿sí? Que estamos hablando en este caso de acá, ¿sí?
tenemos la válvula, en este caso, este del 4 sería, digamos, el grifo de purga, ¿sí? Que tiene como un cierto movimiento. No está acá el tapón ciego, y en función de cada marca van a ser distintos los kits de instalación que vayan a colocar. Bien, las otras unidades terminales que habíamos estado hablando, una eran los convectores, ¿sí? Son calefactores que tienen tubos que pueden ser de cobre o aluminio y aletas, ¿sí? Que están situados dentro de compartimentos especiales. La transferencia es por convección, son más livianos que los radiadores, pero tienen menor inercia, ¿sí? Y entran rápido en régimen. ¿Sí? Vieron que hablábamos, tiene menor inercia porque generalmente van a entrar más rápido en régimen, ¿sí? No originan problemas de espacio en los locales porque van embutidos, ¿sí? Van embutidos en la temperatura. Nuevamente la temperatura máxima es de 90 grados, y se trata de que trabaje a esa temperatura máxima para, como va embutido, no disminuir, digamos, el rendimiento. ¿Sí? Acá tienen un ejemplo. Luego tenemos los caloventiladores, ¿sí? Son compactos y emiten gran cantidad de calor por unidad. Lo que tiene como una batería de aletas y va a tener como un ventilador, ¿sí? Pero lo que tiene es que son ruidosos, hacen bastante ruido, pero tienen bastante generación de calor, ¿sí? Con lo cual se utiliza en lugares de industria o locales enormes donde no moleste, digamos, ese ruido. Y luego tenemos los fan coil, ¿sí? El fan coil se utiliza, tiene la ventaja aparte de que se utiliza tanto, porque nosotros hasta ahora estábamos hablando fundamentalmente de generación de calor, ¿sí? El radiador nos sirve para el invierno, pero para el verano no sirve de nada. El fan coil, en cambio, es un sistema individual, ¿sí? En el sentido que también se puede controlar en cada equipo la temperatura, ¿sí? Y esta unidad terminal requiere de 2 equipos para el sistema, o sea, no va a tener solamente una caldera, ¿sí? También va a tener una unidad enfriadora y se pueden utilizar tanto para invierno como para verano. Lo que hace es, el fluido es el agua, ¿sí? Que va a ser o caliente o fría según en cuándo se esté utilizando, y tiene unos intercambiadores de tubo de cobre con unas aletas de aluminio, ¿sí? Lo que hace es como transferir, digamos, su temperatura al aire, forzándolo ese aire, ¿sí? Igualmente no son ruidosos, pero vuelvo a reinsistir, se utiliza bastante. El que haya ido a la obra social de la universidad, en algún momento, si la conocen o han entrado, tienen sistema de fan coils. Y ya les digo, la ventaja es que también se puede utilizar tanto para frío como para calor. Y los termozócalos, que bueno, tiene la ventaja de que es algo visualmente no molesta, pero bueno, vamos a depender de la cantidad de metros lineales en los distintos ambientes de zócalo que podemos colocar, ¿sí? Ya sea porque tenemos puertas, ventanas, puertas o lo que fuera, o algún mueble. La circulación del agua caliente es por el interior de unos tubos aleteados que están a la altura del zócalo, y bueno, está cercano al suelo, con lo cual sí tiene el inconveniente de que si no es un lugar de que se genere limpieza constantemente, se genera polvo y se ensucia mucho, y ese polvo que se acumula arriba del zócalo se puede después transmitir al aire, ¿sí? Ahí tienen algunos valores que con el aire a 20 grados y el agua a 90, con circulación forzada, rinde alrededor de 300 kilocalorías hora por metro cuadrado, ¿sí? Eso consideren las unidades que les está dando el rendimiento, ¿sí? Cuando nosotros en los radiadores hablamos de kilocaloría hora, acá tenemos que considerar que está hablando de kilocaloría hora por metro cuadrado. Y después de ahí considerar que cada metro lineal tiene esa determinada superficie, podemos ver qué cantidad de metros lineales necesitamos y si lo vamos a poder utilizar en los determinados ambientes. Acá hay un ejemplo en corte, digamos, indicando las distintas partes de los termozócalos, ¿sí? Bien. Respecto de las secciones, cuando ustedes avancen con el trabajo práctico y vean que van a ir calculando distintos diámetros, esta es una consideración a tener en cuenta porque no es tan rígido ni tan exacto el diámetro. Van a ver que los diámetros no varían mucho más de medio, 3/4 y 1 pulgada, no se van a ir mucho de esos 3 valores.
Entonces, saber que si nosotros tendemos a ir a diámetros pequeños de los conductos, la red va a resultar más barata, pero como la velocidad, al achicar el diámetro, la velocidad de circulación va a ser más alta, con lo cual se genera pérdida de presión y la potencia por la absorbida por la bomba va a ser más importante. O sea, es como que la bomba va a trabajar como mayor potencia, ¿sí? Si los diámetros son más grandes, capaz que ustedes están gastando más en la instalación inicial de esa cañería, la velocidad va a ser menor, con lo cual también es menor el ruido, pero otra vez, ese costo mayor que está hablando es el costo inicial de la cañería inicial que ustedes tienen que colocar, ¿sí? Pero con un menor gasto de servicio. Siempre hay que tratar de buscar algo intermedio y obviamente quienes se dedican específicamente a cálculo e instalación de estos sistemas ya van ajustando un poco el diámetro de las cañerías. Pero si ustedes entiendan cuál es el pro y el contra de irnos a todas cañerías grandes o irnos a toda cañería pequeña. ¿Sí? Hay que tratar de buscar un punto intermedio. Y es importante también que entiendan que a veces nosotros por ahí en ingeniería, cuando hablamos de los cálculos estructurales, lo internalizamos más cuando hacemos los cálculos de armadura, en donde tratamos de, o los cálculos de secciones de perfilería, donde tratamos de por ahí unificar los tamaños, digamos, de material que queremos usar para evitar los desperdicios. ¿A qué voy con esto? A veces, porque el cálculo les da justo, de decir, bueno, acá tengo media, acá tengo este tramito chiquito, me da 3/4, y acá solamente este tramo me da 1 pulgada. O sea, está bien, pero también tenemos que tratar de ver que si metemos mucha variación, digamos, de diámetros, se genera más desperdicio. Obviamente que ahora traten de ir viendo qué es lo que les da el cálculo y traten de interpretar que obviamente vamos a salir con una cañería mayor desde la caldera y vamos a ir yendo a las distintas unidades terminales achicando la sección, ¿sí? Bueno, esto ya es la parte del trabajo práctico, así que